Bienvenidos chicos, una vez más, estamos en estas clases virtuales. Quiero darles la bienvenida, hoy tenemos un gran tema otra vez, así que empecemos con este curso que empieza así. Bueno muchachos, hoy vamos a ver algo de sistema binario, conversión de unidades, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo para poder pasar de binario a decimal y viceversa. Y después vamos a ver las unidades que digamos, tenemos en informática, que son las de almacenamiento, eh, dada por digamos, la escala de los bytes. Y vamos a tener también por el otro lado las de velocidad, que están dadas por la escala del bit, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la clase. Bueno, a ver, en primera instancia vamos a definir, digamos, lo que es el sistema binario, ¿sí? A ver, como cualquier otro sistema numérico, ¿sí? El sistema binario es un sistema que permite representar a números con una cantidad de dígitos. En el decimal, ¿sí? Tenemos una representación de números a través de 10 dígitos, ¿sí? Del 0 al 9. ¿Sí? Entonces tenemos 10 dígitos que nos permiten representar todos los números. En el sistema binario, como su nombre lo indica, tenemos dos números, el 0 y el 1. Con esos dos números, con esos dos componentes, nosotros representamos todos los números, ¿sí? Ahora, vamos a un ejemplo, ¿sí? Supongamos que yo quiero, vamos a hacer primero la conversión del sistema decimal al binario. Supongamos que yo quiero transformar al sistema binario el número, por ejemplo, 35, ¿sí? Que es un número impar, ¿sí? Vamos a ponerlo ahí. Perfecto, vamos a hacer así, ahí, muy bien. Bien. Entonces las divisiones siempre van a ser por 2, ¿sí? Porque justamente tenemos dos componentes, esos dos componentes son por lo cual tenemos que dividir nuestro número decimal. Bien, entonces 35 dividido 2, ¿sí? Es un número que me va a dar con fracción. Por lo tanto, voy a tener siempre, en el caso de los números impares, un resto que va a ser 1, porque yo en el sistema binario no existe, ¿sí? La fracción. Entonces, este es el resto, al cual le vamos a hacer una línea para saber qué es resto. Y ahora, esto yo lo tengo que hacer 34, porque acá le estoy descontando 1, 34. ¿Cuántas veces entran 34? O sea, 2 en 34. Sí, 17. Así que acá vamos a poner 17. Bien, tengo mi cociente ya, que es, digamos, mi nuevo número a dividir, ¿sí? Entonces lo pongo para dividir. Perfecto. Ahora, tengo 17. ¿Cuántas veces entra el 2 en 17? ¿Sí? Entra 8 veces, ¿sí? Porque 2 por 8, 16, y me sobra una. Entonces voy a poner de resultado de resto un 1 y acá el 8. Perfecto. Entonces ahí tenemos otra vez, ¿sí? El cociente, que es mi nuevo resultado, y repetimos la operación hasta terminar de dividir, ¿sí? Ahora les voy a mostrar qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Tenemos
el 8, ¿sí? ¿Cuántas veces entra el 2 en el 8? 4, ¿sí? Entonces pongo 4 y acá tengo resto 0, entonces vamos a poner el resto 0, ¿sí? Hoy me olvidé en la anterior y en esta, vamos a hacer las líneas para saber qué son los restos. Ahora sí, otra vez divido, ¿sí? Esto me va a dar 2, ¿sí? De cociente, y de resto otra vez 0, 0. Muy bien. Y otra vez, última vez, y entonces mi cociente es 1 y mi resto otra vez es 0. ¿Está bien? Bien. De esta forma entonces yo hice la división y si se dan cuenta en todos los restos tengo o 0 o 1. ¿Sí? Ahora voy a armar el número. Pero para armar el número yo voy a primero tomar mi último cociente, que va a ser el primer número que yo voy a tener. Tomo este primer número, ¿sí? Que va a ser un 1, y después voy desde el 1 este para arriba con los restos, o sea que voy a seguir con 0, 0, 0, 1, 1, ¿sí? Entonces voy a armar el resultado y a ver, esto me va a quedar 1, que es el último cociente. Después mi último resto, 0, 0, 0, ¿sí? Voy avanzando para arriba con los restos, 1, 1. Y ese es el resultado del número, ¿sí? Entonces, acá tengo que 35 es igual a este número. Bien, entonces de esta forma yo puedo lograr pasar del sistema decimal al binario. Una cosa importante que tienen que tener en cuenta es que generalmente los números vienen en los ejercicios que yo les voy a dar, es que los números vienen con un subíndice, ¿sí? Que indica en qué sistema está, ¿sí? Porque muchas veces vamos a tener, por ejemplo, un 10, no es lo mismo en binario que en decimal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir el 35, por ejemplo, que estaba escribiendo, ¿sí? Digamos como un subíndice más pequeño, ahí en 10 por ejemplo, voy a tener que el sistema es decimal. Esto, así por ejemplo, ¿sí? Eso me indica que es un 35 en sistema decimal. Obviamente yo puedo tener puedo tener un 1001, ¿sí? Y puede estar, eso pues generalmente va a ser en sistema binario, ¿sí? Por lo tanto voy a utilizar un 2. ¿Sí? Entonces eso me va a indicar de que cuál es el sistema, si binario o decimal. Según el sistema en el que esté el número, va a haber que pasarlo, ¿sí? Al contrario, en los ejercicios que les doy, ¿sí? Espero que más o menos les haya quedado claro. No es muy difícil, chicos. Si siguen teniendo dudas, igual me consultan. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, y vamos a corroborar el número que acabamos de convertir, ¿sí? El 35 en sistema decimal, que obtuvimos este número en el sistema binario. Vamos a pasar por acá, ¿sí? Este es el número que yo voy a querer convertir, ¿sí? Fíjense. Y ahora, yo acá tengo una tablita que les va a servir. Los números, para poder convertirlos, yo tengo que, digamos, colocarlos en esta tabla en el orden en que van.
para poder saber los valores de cada uno de las posiciones, ¿sí? Cada posición tiene algunos valores, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Por ejemplo, en el caso del último 1, ¿sí? El que está al final de todo, este número tiene que ser multiplicado por 2 a la 0, ¿sí? 2 potenciado a la 0. Sabemos que todos los números potenciados a la 0 dan 1, ¿sí? Eso es lo que se expresa, ¿sí? Acá, ¿sí? El valor que tiene estas potencias, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, yo por ejemplo, ahora voy a escribir el número. Acá tengo un 1. Vamos a poner esto más grande para que se note. En 20, por ejemplo. 1. Acá tengo otro 1, ¿sí? Que es este de acá. Luego tengo 0, 0, 0, otra vez 0, ¿sí? Tengo 3 ceros. Y adelante de todo tengo un 1. ¿Está bien? Vamos a acomodar esto un poquito. Ahí. Para que más o menos nos quede todo más o menos. Como notarán, no tengo mucha alineación de las cosas. Así me retan en mi casa cuando pongo un estante, por ejemplo. Bueno, entonces, ahora que tengo todo esto acomodado, ¿sí? Ustedes tienen que saber que cuando tengo un 1, ¿sí? Obviamente al multiplicar, ¿sí? Eso me va a dar el valor que tenga la potencia. Y si es a la 0, o sea, si tengo 0, ¿sí? Ese número se va a anular. ¿Está bien? Si yo hago 0 por 4 me va a dar 0, por ejemplo. Entonces, ahora voy a hacer una suma. Simplemente tengo que ver de poner, por ejemplo, en este caso tengo 1 por 2 a la 0. Eso me da 1. ¿Sí? Entonces ya tengo 1. Acá. ¿Sí? Tengo un 1. ¿Sí? A eso, ¿qué más le voy a poner? Por ejemplo, en el segundo también tengo un 1. O sea, voy de atrás para adelante. En el segundo también tengo un 1. ¿Sí? 2 a la 1 es 2. Por 1, 2. 2. ¿Sí? Anoto ese 2. Ahora, tengo 0. 0 por cualquier cosa, 0. Entonces, sumo 0. Repito eso las 3 veces que está. ¿Sí? Y llegamos al último número, ¿sí? El primer 1, digamos. Eso, ¿sí? 2 a la 5 me da 32. Por 1, 32. Entonces vamos a poner 32. Y ahora simplemente realizo la suma de esto. ¿Sí? 32 más 2, 34. Más 1, 35. Y vuelvo a tener entonces el número que había convertido antes. 35. ¿Sí? De esa manera, entonces, yo puedo convertir de binario a decimal y de decimal a binario. ¿Sí? No es difícil, chicos, como pueden ver, no es muy complicado. Repito el proceso y no pasa nada, ¿sí? Si tienen un 0 adelante, bueno, ya saben, no pasa nada, no cuenta, o sea, se anula por ser 0, ¿sí? Lo importante es que no modifiquen los números poniéndole 0 atrás, porque obviamente sabemos que los ceros a la derecha cuentan, ¿sí? No es lo mismo tener 100 pesos que 1000. Así que esa sería la idea. Ahora vamos a ir con las unidades de medida dentro de la informática, ¿sí? Nosotros vamos a ver dos unidades que son los bytes y los bits, ¿sí? Ya les había dicho hoy, los bytes son unidades de medida que se utilizan para el almacenamiento, ¿sí? De la información, y
los bits son unidades de medida que se utilizan para medir la transferencia, la velocidad de los datos, ¿sí? Bien. Ambas tienen las mismas, vamos a decir, los mismos nombres de medida, ¿sí? Están los kilo, ¿sí? O sea, de por sí va a estar la unidad principal, que son los bits o los bytes, ¿sí? Bits es con minúscula y bytes es con mayúscula, ¿sí? Con B mayúscula. Luego están los kilo para ambos dos, los kilo, después vienen los mega, luego los giga, luego vienen los tera, ¿sí? Y esto lo podemos seguir infinitamente, bueno, no infinitamente, pero hay muchas unidades de medida muy grandes, ¿sí? Esto es entonces más o menos las unidades de medida. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a dejarlo acostado. Los bits y los bytes no pasan, digamos, entre medidas con la misma escala. Voy a escribir. Los bytes, ¿sí? Por ejemplo, los bytes, todo los derivados del byte en esa escala avanzan de a 1024, ¿sí? Entonces acá vamos a poner 1024 unidades, ¿sí? Eso quiere decir que para pasar a los kilobytes, ¿sí? Tiene que haber una distancia de 1024, ¿sí? Es decir, que vamos de nuevo. 1024 bytes, ¿sí? Se abrevia con la B mayúscula, es igual a un kilobyte, ¿sí? En cambio las unidades en los bits, ¿sí? Son de a 1000. Entonces 1000 bits, que se abrevia con minúscula, ¿sí? Es igual a un kilobit. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si existe esta diferencia, ¿cómo puedo pasar yo de una escala a la otra? Bueno, porque por ejemplo, un byte, ¿sí? Es igual a 8 bits, ¿sí? Un byte es igual a 8 bits. Entonces, yo voy a ir subiendo o bajando dentro de las escalas, ¿sí? Y cuando llego a los bits o a los bytes, hago la división o la multiplicación para llegar hacia la otra unidad, ¿sí? Si ustedes lo hacen, digamos, al nivel, por ejemplo, de cualquiera de las otras medidas, se pierden unidades, ¿sí? Porque no son, no se puede hacer la equivalencia. ¿Está bien? Voy a hacerles una tabla ahora. Esto lo voy a dejar aparte. Y entonces vamos a hacer una tabla. Bien, entonces acá les corté el video para hacerlo un poco más rápido. Les hice la tabla, ¿sí? Fíjense que como cuando bajo en la medida, ¿sí? Multiplico, y cuando subo en la medida, aunque esté para abajo, divido, ¿sí? Eso es porque obviamente al tener una unidad más grande, el mismo número se hace más chico o más grande dependiendo si voy para arriba o para abajo en la escala, ¿sí? Lo mismo de este lado. Fíjense que los bits va de a 1000, ¿sí? Multiplica y divide por 1000, y en los bytes
multiplica y divide por 1024, ¿sí? Y la conversión de unidad, ¿sí? La hago, ¿sí? Entre los bits y los bytes, ¿sí? No en los kilobytes ni kilobits, no en los megabits ni en los megabytes, ¿sí? Sino en los bits y en los bytes, ¿sí? Es ahí donde hago la escala. Entonces, por ejemplo, vamos a, si yo tengo 15 megabits, ¿sí? Si yo tengo 15 megabits y los quiero pasar a los bytes, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dejarlo en bytes, ¿sí? Es decir, yo estoy acá, quiero pasar acá, yo estoy acá, quiero pasar acá. Entonces lo que hago es, de kilobits voy a bits multiplicando por 1000, es decir que voy a tener, ¿sí? Voy a tener 15 por 1000, ¿sí? O 1000 en realidad, esperen, 1000 a la 1, ¿sí? Cada salto que yo doy es una potencia, ¿sí? Entonces yo acá estoy dando un salto hacia los bits, ¿sí? Es 1000 a la 1, 1000 a la 1, ¿sí? Y el resultado de eso, que es obviamente 15.000, ¿sí? ¿Qué lo hago? Lo multiplico, lo divido, ¿sí? Estoy yendo hacia los bytes, por lo tanto tengo que dividir por 8, ¿sí? Porque en este caso, ¿sí? O sea, estoy pasando de 8 a 1, ¿sí? Eso, ¿sí? Vamos a sacar la cuenta rápidamente. Me da 1875 bytes, ¿sí? Esto me da 1875 bytes. Si yo quisiera llegar, por ejemplo, desde acá a terabytes, lo que tengo que hacer es ir dividiendo este número, ¿sí? Tantas veces, ¿sí? Como bajo. Es decir, tendría que, por ejemplo, acá tengo un salto a kilobytes, otro salto a megabytes, ya van 2, otro salto a gigabyte 3, otro salto a terabyte 4. Es decir que yo tendría que hacer 1875 dividido 1024 a la 4, ¿sí? Y ese sería el resultado si yo quisiera expresar 15 megabits en terabytes, ¿sí? Y de esa forma entonces voy calculando todos los números, ¿sí? Lo mismo para el otro lado. Si yo estuviera, por ejemplo, en megabytes, vamos a hacer un ejemplo. Si yo tuviera, por ejemplo, 8 megabytes, ¿sí? Esto es igual a 1, tengo 2 saltos, por lo tanto, hasta los bytes tengo 2 saltos, por lo tanto lo que tengo que hacer acá es 8 por 1024. ¿Cuántas veces dijimos que saltamos? 2 veces, ¿sí? Por 1024 a la 2, ¿sí? Eso me da 8.388.608, ¿sí? Ahí estoy en bytes, ¿sí? Y ahora que estoy acá, tengo que pasar a los bits, por lo tanto multiplico por 8, ¿sí? Por 8. Eso me da tanto como 67.108.864, ¿sí? Ahí estoy en bits. Esos son los bits, ¿sí? Y ahora, si quiero llegar, por ejemplo, vamos a hacer a los megabits, ¿sí?
lo que tengo que hacer es digamos, subir de escala, dividir el número, porque tiene que ir siendo más chico. Así que tengo bits, de bits a kilobits un salto, y de kilobits a megabits otro salto, son 2. Es decir, multiplico por 1000 a la 2. ¿Sí? Multiplico por 1000 a la 2. Bien, esto me da tanto como un número enorme, ¿sí? En megabits. Bien, no lo vamos a contar. Bien. Y de esa forma entonces yo puedo pasar de una unidad a otra. Espero que haya sido lo suficientemente claro, chicos. Cualquier duda que tengan me la dejan. Yo les voy a dejar este dibujo en la descripción. También les voy a dejar unos ejercicios, ¿sí? Para que repasen también en la descripción. Así que nada, es algo bastante fácil, ¿sí? Me parece. Pero bueno, si tienen dudas o alguna consulta en particular que me quieran hacer, ya saben, se comunican conmigo. Bueno, sin más, entonces nos estamos viendo, chicos. Hasta la próxima.